Iglesia, buenas noches, me alegra saludarlos. Vamos a empezar nuestro servicio de mitad de semana alabando y adorando a Dios. Quiero que disponga su corazón para lo que Dios tiene hoy preparado para usted. Disponga ese espacio en donde está y conviértalo en un lugar donde con tranquilidad y con paz pueda usted alabar a Dios y bendecir su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque has sido fiel, porque si contamos contigo, Dios, ¿quién puede estar contra nosotros, Señor? Gracias, Dios, porque tú has sido grande, Dios, en nuestras vidas, Señor, porque a pesar de cualquier circunstancia, Señor, tú sigues ahí obrando en nosotros, Dios. Gracias, Señor. Dios de milagros y amor, Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, brillas en la oscuridad. Clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Sígale otra vez. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta,
¿qué pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? ¿Qué pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Gracias Dios, gracias porque contamos contigo, Señor. Porque si tú estás ahí, Dios, ¿quién puede hacernos frente, Señor? Gracias Dios, gracias Señor por ser ese estandarte, Señor, por ser esa roca firme, Dios, que si cimentamos nuestra vida, Señor, sobre ella, no hay quien nos derrumbe, Dios. Gracias, Señor. Dios, y hoy queremos abrirte nuestro corazón y decirte que contigo basta, que con ese acto de amor en la cruz es suficiente para llenar nuestros corazones, para llenar cualquier vacío que podamos tener. Y nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, por su gran amor, con brazos abiertos, con brazos abiertos nos recibes hoy. Tal y como somos, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Dígale: tal y como somos, tal y como somos nos amó.
nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Señor, en ti hay descanso, Dios. En tu amor confiamos completamente, Señor. Y aceptamos ese sacrificio, Dios, esta noche, como eso que basta para llenar, Señor, nuestro ser por completo, Dios. Gracias, Señor, gracias por tu bendición, Señor, por las bendiciones que nos das, Señor, porque eres bueno, porque a pesar, Señor, de nuestra vida, Dios, tú sigues siendo fiel, Señor. Gracias por ese acto de amor tan maravilloso que hoy nos permite decir que con eso basta. Con eso fue más que suficiente, Dios, para llenar nuestra vida, Señor. Y en eso reposamos hoy, en eso descansamos hoy, Señor. Hola iglesia, buenas noches para todos, que Dios los bendiga. Qué alegría que haya llegado este momento, poder estar juntos en torno a Dios, en torno a la edificación de la palabra de Dios para nuestras vidas. La palabra dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, lo vimos hace 8 días, y estamos conociendo la verdad, es decir que estamos siendo libres y liberados. Gracias a Dios por eso. Un saludo muy especial para todos. Saludo también a las personas nuevas que se conectan hoy por primera vez con nosotros, que Dios los bendiga, bienvenidos. Recordarles que en la descripción del video hay un link si nos quieres dejar tus datos para poder comunicarnos contigo. Y también que ahí en la descripción del video en YouTube tenemos el correo de la iglesia por si hay una petición de oración. Recordarles que estamos en el sector del oriente antioqueño, en Llano Grande, en Río Negro, Antioquia. Porque cuando todo esto termine nos vamos a ver de manera presencial nuevamente nuestros servicios en la iglesia y va a ser una bendición, va a ser un tiempo muy hermoso. Mañana tenemos reunión de mujer integral a las 5 de la tarde en línea para que estén atentas, y la reunión de hombres la corrimos para las 8 de la noche porque hay un tema de conexión con cursos también, y como se están llevando a cabo estos cursos, pues para no hacerlo simultáneo, a las 8 de la noche nos vamos a ver los hombres de bien para una reunión espectacular mañana jueves en línea. El sábado las reuniones de jóvenes 3 a 4 de la tarde, Pulso, y 4 en adelante TMT, Legado y TMT Eco. Va a ser una bendición también lo que están haciendo los jóvenes. Y el domingo nos vemos a las 10:30 de la mañana para seguir juntos como iglesia, porque Casa Roca no para y porque estamos juntos en todo lo que estamos haciendo. Que Dios los bendiga. Voy a invitarlos a que vamos a la palabra de Dios, de donde estamos extractando nuestro estudio sobre la armadura de Dios, por favor, en Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios 6, 14. Vamos a ubicarnos allí, por favor, y a leer la palabra del Señor juntos. Y también te pido el favor que oremos juntos para pedirle a Dios que hable esta noche a nuestro corazón hasta lo más profundo de nuestro ser. Efesios capítulo 6, versículo 14, por favor. Dice la palabra del Señor: manténganse firmes
ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Nos presentamos delante de ti a darte gracias por tu hermosa palabra, por tu eterna palabra, porque esta palabra es verdad, tu verdad es liberadora, y a través de ella estás enseñando nuestro corazón. A través de ella nos estás dando, Señor, una capacitación espiritual integral, porque tu palabra, Señor, debe ser conocida para ser puesta en práctica. Gracias, Señor. Yo quiero hoy alabarte y bendecirte por este tema tan espectacular, Señor, que vamos a estudiar, la coraza de justicia. Colocar en tus manos la vida de cada hermosa persona que está conectada en este momento, Señor, o se conectará en algún momento con esta enseñanza. Colocar en tus manos, pedirte por mi vida y pedirte que me des sabiduría y me ayudes, que la guía de tu Espíritu Santo, Señor mío, sea la que me permita llegar hasta el fondo de este tema, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Hoy te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dice el apóstol Pablo allí en la información dada sobre la armadura de Dios: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Ya estudiamos esto hace 8 días, ceñirnos con el cinturón de la verdad. La verdad es la palabra de Dios, la verdad es la persona de Jesucristo y debemos ceñirnos con la verdad, vivir la verdad, practicarla, creerla, conocer la verdad sin dejar espacios para la mentira. Pero hoy nos dice la palabra del Señor: protegidos por la coraza de justicia. Protegidos por la coraza de justicia. La coraza de justicia nos protege. Protegidos, dice la Biblia, protección. La coraza de justicia es una protección. ¿Qué es una coraza? Una coraza es una pieza dura, hecha de un metal resistente. En las armaduras en la antigüedad, la coraza estaba hecha de metal, porque era lo más resistente que podía encontrarse en la época. Una coraza es una cubierta resistente de metal que sirve para proteger el pecho y la espalda del guerrero, para proteger la parte anterior y la parte posterior, el pecho y la espalda, para proteger la parte delantera del guerrero, pero también la parte de atrás. Vayamos entendiendo lo que significa la coraza. Cuando tenemos la coraza de la justicia puesta, estamos protegidos en todo lugar, en todo momento. La coraza protege entonces el tórax, los pectorales del guerrero, además de los pulmones, el corazón, el estómago, los intestinos, todos los órganos vitales que se deben cuidar en una batalla. Porque una lanza que penetre en cualquier parte de esa caja torácica del cuerpo del guerrero puede ser fulminante. Todos los órganos vitales están allí. Por eso la coraza tiene que ser en metal, tiene que ser firme, que sea de muy buena protección para el guerrero. Ahora, recordemos que de acuerdo a lo que vimos cuando vimos la armadura en sus detalles, la coraza es un arma de defensa. El guerrero se coloca la coraza para defenderse de los ataques, de las lanzas, de las flechas. Es decir, que vivir en la justicia es el arma de defensa o un arma de defensa dentro de las que tiene la armadura contra las artimañas del diablo. Veamos primera epístola de Juan, por favor, capítulo 3, versículos 8 al 10. Primera de Juan 3, 8 al 10, por favor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano.
cuando empezamos a adentrarnos en este tema de practicar la justicia, tenemos que ver este pasaje que estamos leyendo. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Estamos hablando de una batalla contra el enemigo, contra sus artimañas, contra sus ataques. Practicar el pecado no es vivir en la justicia. Vivir en la justicia es justamente lo contrario, es no practicar el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. La Biblia no dice que el que peca es del diablo. La Biblia dice que el que practica el pecado, es decir, el que hace del pecado su práctica cotidiana, el que vive en el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Y por qué? Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Entonces, una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar ocasionalmente. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es la práctica común, cotidiana del pecado, un pecador contumaz, y otra cosa es una persona que ha sido apartada para Dios, que vive en la justicia y de manera ocasional, como consecuencia de vivir en esta humanidad, peca o pecamos o le fallamos a Dios. Son dos cosas distintas. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios, Jesucristo, fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Fíjate que desde que empezamos este estudio he venido reiterando que nosotros estamos del lado del ganador, del lado del vencedor de esta batalla. El diablo ha estado poniendo tropiezo, engañando con sus artimañas. Pero es que el Señor Jesucristo vino justamente a derribar las obras del diablo, a destruir las obras del diablo. El Hijo de Dios fue enviado precisamente a destruir las obras del diablo. Estamos del lado del Señor Jesucristo, si es que le hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador, si es que hemos aceptado su palabra, si es que hemos tomado la decisión de vivir de acuerdo al cinturón de la verdad. Ninguno que haya nacido de Dios, cuando aceptamos a Jesucristo, nacemos de nuevo, dice la Biblia. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Entonces, atentos aquí, porque aquí está hilándose una enseñanza muy poderosa. Una cosa es la práctica del pecado, otra cosa es pecar ocasionalmente. El diablo ha pecado desde el principio y por eso lleva a las personas a pecar tal como él. Pero el Hijo de Dios vino a romper las obras, a destruir las obras del diablo, y el que ha nacido de Dios no practica, no hace del pecado una práctica cotidiana, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Al nacer de nuevo, le hemos dado la espalda al pecado. Le hemos dado la espalda al pecado y la cara a la justicia. Poder vivir de acuerdo a la justicia, lo que Dios quiere, es la consecuencia de tener a Cristo en nuestro corazón, de haber nacido de nuevo. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esta es una información muy poderosa. Cuando estudiamos la palabra, tenemos que ir al fondo, a lo profundo de la palabra. Escuchen esto, iglesia. La Biblia dice que Dios tiene hijos y que el diablo tiene hijos. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una paternidad de Dios sobre la vida de muchas personas, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Pero hay una paternidad de Satanás sobre la vida de muchas personas, los que viven en la desobediencia. ¿Y cómo se distingue entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? El que no practica la justicia no es hijo de Dios. La coraza de justicia es una protección en la vida del creyente. El que no la practica vive constantemente atacado. Dice la Biblia, no es un hijo de Dios, ni tampoco es el que no ama a su hermano. Tema para otro sermón. En Santiago capítulo 4, por favor, versículos 5 al 10, revisemos lo que nos dice la Escritura. Santiago 4, 5 al 10. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura,
Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La Biblia nos dice que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros y que Él nos da mayor ayuda con su gracia. Si podemos mantenernos en la justicia, si podemos mantenernos caminando de acuerdo al plan de Dios, es por su gracia. Por eso dice la Escritura que Dios se opone a los orgullosos. El orgullo es injusticia, pero Dios da gracia a los humildes. La humildad es justicia. Así que sométanse a Dios. Para poder vivir en la justicia necesitamos someternos a Dios. Pero dice además, resistan al diablo. Someternos a Dios y resistir al diablo son cosas que nosotros debemos hacer. La parte nuestra, someternos a Dios y resistir al diablo. Y Él huirá de ustedes. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, ahora la pregunta sería, ¿qué es someterse a Dios? Cuando nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, el diablo huye. Someternos a Dios es vivir de acuerdo a su palabra, es vivir de acuerdo a la justicia de Dios, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es someternos a Dios, es cambiar la manera de vivir. Someternos a Dios es cambiar nuestra estructura de pensamiento. Es dejar de hacer las cosas a nuestra manera y comenzar a hacerlas como Dios espera que nosotros las hagamos. La justicia de Dios. Someternos a Dios y resistir al diablo hará que el diablo huya de nosotros. Cuando cambiamos nuestra manera de vivir por la acción del Espíritu Santo en la gracia de Dios, porque es por su gracia que nosotros podemos hacer esto. Es Él el que nos cambia. La decisión nuestra debe ser la de entregarle nuestro corazón. El poder de Dios va a actuar a partir de ahí para transformarnos. Cuando somos transformados y comenzamos a vivir de acuerdo a sus parámetros, el enemigo no tiene nada que hacer. Pierde toda capacidad contra nosotros. Cuando ve que nosotros nos estamos sometiendo a Dios, caminando de acuerdo a su palabra, el enemigo pierde todo poder contra nosotros. Dice, huirá de ustedes. Versículo 8, acérquense a Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Y escuchen esto, pecadores, límpiense las manos. ¿Por qué tenemos que limpiar nuestras manos? Es una referencia, es una ilustración, porque nuestras manos están llenas de injusticia. Por eso la Biblia dice, pecadores, límpiense las manos. Nosotros, al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos confesado en nuestra vida y nos hemos arrepentido de los pecados y debemos hacer esto. Y es la obra que hace Dios en nosotros, limpiar nuestras manos de injusticia, limpiar nuestro corazón. Hemos caminado en injusticia. De una u otra manera, hemos caminado allí por muchos años, por mucho tiempo, en muchas acciones, muchas cosas, muchos actos de nuestra vida fueron realizados en la injusticia. Por eso el enemigo ganó ventaja. Lo que trae la protección sobre la vida de una persona es la coraza de justicia, es caminar de acuerdo a la justicia. Por eso la Biblia dice, pecadores, límpiense las manos. Este es tiempo de limpiarnos las manos. Este es tiempo de reconocer en dónde ha habido algún tipo de injusticia en nuestra vida. Para reconocerla, limpiarla y entonces estar protegidos. Ustedes los inconstantes, dice, purifiquen su corazón. La justicia se lleva en el corazón. La injusticia también. La justicia se lleva en el corazón. Versículo 9, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y el Señor los exaltará. Esta palabra es increíble, es como un frenón en seco. Es como que vamos por la vida llenos de alegría, llenos de fiesta, de regocijo, cuando el Señor dice, mírense las manos, ¿cómo están caminando? ¿Están caminando en justicia o en injusticia? Y cuando miramos hacia adentro, dice la Biblia, reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Cuando reconocemos nuestra condición, cuando somos conscientes de nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor, la Biblia dice, humíllense delante del Señor y el Señor, ¿qué? Los exaltará.
Humillarse delante de Dios es algo maravilloso. Cuando vamos delante del Señor le decimos, Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados, reconocemos nuestra injusticia, el Señor nos levanta. Lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida es levantarnos, pero eso vendrá como consecuencia de reconocer nuestros pecados, nuestra injusticia. ¿Pero qué es la justicia? Se podrá estar preguntando a alguien en este momento. Bueno, he traído hoy 2 conceptos sobre la justicia para darle un marco a este tema. El primero, el concepto de un diccionario bíblico, normal. Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Entonces es una definición de diccionario. Principio moral. La justicia son los principios morales, las cosas bien hechas, que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. No podemos decir que estamos actuando en justicia si no estamos respetando la verdad, si no estamos inclinados a obrar de acuerdo a la verdad, de acuerdo a lo correcto, de acuerdo a lo justo, y dando a cada uno lo que le corresponde, en la justa medida. Es decir, que vivir en la justicia es vivir y practicar la verdad. Vivir en la justicia es vivir y practicar la verdad. Nos ceñimos el cinturón de la verdad para que al practicarla nos pongamos la coraza de justicia. Nos ceñimos el cinturón de la verdad para que al practicarla nos pongamos la coraza de justicia. Para que al vivir de acuerdo a la palabra de Dios, la verdad es la palabra de Dios, al modelo de Jesús, la verdad es la persona de Jesús. Es decir, que al vivir de acuerdo a la palabra y de acuerdo a Jesús, viviremos en la justicia. Cuando nuestros actos están inclinados, nuestros principios están inclinados a la práctica de la verdad. Cuando practicamos la palabra de Dios. Cuando seguimos nuestro modelo que es el Señor Jesucristo, entonces estamos viviendo en la justicia, porque la justicia es obrar y juzgar respecto a la verdad. Y entonces cuando estamos viviendo de esa manera, damos a cada uno lo que le corresponde, actuamos en justicia. Si nos ceñimos a la palabra, estaremos actuando en justicia. Si hacemos lo que la palabra de Dios nos pide, estaremos actuando en justicia. Pero hay un segundo concepto que es la justicia bíblica, digamos. En la justicia bíblica hay varios matices. Hoy he traído uno de ellos. ¿Qué es la justicia bíblica? Que se hagan las cosas como a Dios le agrada. Que las cosas pasen conforme Dios espera que pasen. Eso es la justicia. Que se hagan las cosas como a Dios le agrada, que pasen las cosas como Dios espera que pasen. Que todo tenga el debido orden que debe tener conforme a la voluntad de Dios. La justicia en la Biblia es la forma correcta y única en la que deben hacerse las cosas de acuerdo al criterio divino. Eso es la justicia bíblica. La forma correcta, escúchame, y única. Es correcta porque es divina. Y única porque es la única manera de hacer las cosas, la que Dios tiene planeada. La justicia es la forma correcta y única en la que deben hacerse las cosas de acuerdo al criterio divino, no de acuerdo a nuestro criterio. Si nosotros queremos hablar de la justicia bíblicamente hablando, tenemos que acoger el criterio divino. No es lo que tú y yo pensemos que debemos hacer, no. Estamos hablando de la justicia divina, de la justicia bíblica. La justicia bíblica es la forma como Dios pide que se hagan las cosas, no como nosotros queremos hacer las cosas. La Biblia nos dice que Dios es justo. La Biblia nos dice que su palabra es justa, que sus juicios y sus sentencias son justos. La Biblia nos dice que Dios ama la justicia. Por eso el que quiera caminar en la justicia debe caminar en la palabra de Dios, comprenderla y ponerse de acuerdo con Dios. ¿Qué dice Dios acerca de las cosas? La justicia es como Dios actúa. Dios es justo.
Todos los actos de Dios son justos y están basados en la justicia. En Dios no hay injusticia. Todos los actos de Dios son justos porque Dios es justo. Somos protegidos de las artimañas del diablo cuando vivimos nuestra vida en la forma en la que a Dios le agrada. Somos protegidos de las artimañas del diablo, de sus ataques, cuando vivimos nuestra vida en la forma en la que Dios le agrada, es decir, de acuerdo a su justicia. Cuando vivimos en la justicia, cuando hacemos lo correcto de acuerdo a lo que Dios dice que es lo correcto. Voy a ponerte algunos ejemplos. Si nos ofrecen un negocio que no es lícito, que no es correcto, y lo realizamos, estamos por fuera de la justicia, por fuera de la forma como Dios quiere que hagamos las cosas, porque Dios quiere que seamos honestos, que seamos legales, que seamos correctos. Si nos ofrecen un negocio que está por fuera, que no es correcto, que está por fuera de lo bien hecho, de acuerdo a lo que Dios piensa, estamos por fuera de la justicia y caemos en manos de Satanás. Si siendo personas casadas ponemos nuestra mirada en otra persona, estamos por fuera de la justicia y caemos en manos de Satanás, porque Dios ha dicho que nosotros debemos apartarnos de la inmoralidad, de la infidelidad, que consideremos bien el matrimonio, la justicia de Dios. Si estamos viviendo por fuera de las leyes gubernamentales, estamos por fuera de la justicia y caemos en manos de Satanás, porque la Biblia dice que nosotros debemos someternos a nuestras autoridades. Uy, pastor, pero ya te estás como poniendo muy drástico. Estamos hablando de vivir en la justicia. Y dijimos que bíblicamente la justicia es hacer las cosas como a Dios le agrada. Si mentimos de alguna manera, no estamos en la justicia. Y estamos en las manos de Satanás. Cuando una persona miente, está en las manos de Satanás. No está en la justicia. La justicia, la única forma de vivir en ella, de vivir en la justicia y de hacer de la justicia nuestro estilo de vida. La única forma de hacer de la justicia nuestro estilo de vida es estar conectados con Dios. La Biblia dice que el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo, que los que practican el pecado son hijos del diablo. La Biblia dice que Jesús vino para que nosotros no siguiéramos practicando el pecado, porque muchas de estas cosas las hemos hecho. La Biblia dice que la única manera de darle la espalda al pecado es aceptar la gracia con la que el Hijo de Dios nos ha amado para poder vivir en la justicia. Por eso es que el llamado del Señor Jesucristo es el de buscar primero a Dios y su justicia. Miremos Mateo capítulo 6, versículo 33, un versículo famosísimo entre cristianos. Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Ese pasaje de Mateo 6, desde el versículo 25 en adelante, es un pasaje impactante. Dice que porque están preocupados por lo que tienen que comer o por lo que tienen que beber. Que por qué la gente está preocupada. Ustedes que son hijos de Dios, dice, ¿por qué están ustedes preocupados por lo que tienen que vestirse? ¿Y sabes cómo remata ese pasaje? Más bien, busquen primero a Dios. Busquen primeramente a Dios, pongan a Dios en primer lugar y su justicia, es decir, la forma como Dios quiere que hagamos las cosas. Buscar a Dios, perfecto. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a como Él nos diga que debemos buscarlo, que debemos vivir. Busquen primero a Dios y su justicia, la forma como Dios quiere que hagamos las cosas. Y todas las cosas que estamos buscando van a ser añadidas. En este caso, la comida, el vestido, la bebida.
Si buscamos a Dios y hacemos las cosas de manera correcta, las bendiciones de Dios van a venir sobre nosotros. Pero aquí hay dos puntos esenciales. El primero, no podemos comprender, es decir, entender la justicia sin conocer a Dios, sin conocer la verdad de la palabra de Dios. Porque si alguien quiere caminar en la justicia, debe conocer aquel que es la justicia. Si tú quieres decir, listo, yo quiero hacer lo correcto, yo quiero hacer lo justo, yo quiero hacer lo que se debe, ¿qué debo hacer? Primero, conocer a Dios. No puedes caminar en la justicia sin conocer a Dios. No puedes caminar en la justicia sin conocer tu palabra. Es lo que estamos haciendo. Para poder estar protegidos con la coraza de justicia, necesitamos conocer a aquel que es la justicia. Y número dos, no podemos vivir en la justicia y mucho menos amarla sin vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Número uno, necesitamos conocer a Dios y necesitamos conocer su palabra. Número dos, para vivir de acuerdo a la justicia, debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no podemos conocer la justicia ni amarla si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, que el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, vive de acuerdo a la justicia. Así que todo lo referente a la justicia se vive conforme a lo que Dios es y conforme a lo que Dios dice y hace. Todo lo referente a la justicia se vive de acuerdo a lo que Dios es. Dios es justo. Y de acuerdo a lo que Dios dice y hace. A lo que dice en su palabra y a lo que expresa sus obras, las que están expresadas en su palabra. La Biblia nos habla del camino de justicia. Y que cuando caminamos por ese camino, somos protegidos. Siempre debemos pensar, si lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer es lo correcto, lo justo, lo adecuado, de acuerdo a lo que Dios piensa que es lo correcto, de acuerdo a la palabra. Entonces aquí hay una premisa para andar en el camino de justicia. Si queremos caminar por el camino de justicia, debemos preguntarnos si eso que estamos haciendo, si eso que estamos pensando, si eso en lo que nos estamos moviendo es lo correcto, lo justo, lo adecuado, de acuerdo a lo que Dios piensa que es correcto, justo o adecuado, no de acuerdo a lo que pensamos nosotros. Entonces te doy un secreto en esta noche. Para estar protegido con la coraza de justicia, piensa siempre si lo que estás haciendo es correcto, de acuerdo a lo que Dios dice que es correcto. Pastor, ¿y dónde encuentro lo que Dios dice que es correcto? En la Biblia, en la palabra de Dios, porque esa es la verdad. En Proverbios capítulo 12, versículo 28, dice: en el camino de la justicia se halla la vida. Por ese camino se evita la muerte. Fíjate la palabra de Dios cómo es de hermosa, declara, en el camino de la justicia, es decir, caminando en lo correcto, en lo adecuado, de acuerdo a lo que Dios dice que es adecuado, se halla ¿qué? La vida. La única manera de tener éxito constante, con fundamento, en el tiempo, es decir, permanente, es caminando de acuerdo al camino de la justicia, es decir, haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. La única forma de ser protegidos de las artimañas del diablo es caminar de acuerdo a lo que Dios dice. Y dice, en el camino de la justicia se halla la vida. Por ese camino se evita la muerte. Cuando no caminamos por el camino de justicia, vamos camino a la muerte, vamos camino al fracaso. Mírala cómo es de bella la palabra. El camino de la justicia nos lleva a la vida y evita la muerte. Y en Proverbios 2, versículo 8 dice: Él cuida el sendero de los justos. Dios cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. ¿Quieres ser por Dios cuidado y protegido? La Biblia dice: Dios cuida el sendero de los justos, de los que están caminando de acuerdo a su palabra, y protege el camino de sus fieles. Ahora, enfrentamos una cruda realidad. En nosotros mismos no está la justicia. No, Señor. Esa justicia, hacer lo correcto, no está en nuestro corazón. Dios está transformando nuestro corazón.
justamente para que podamos vivir en la justicia. Pero en el corazón humano no está la justicia de manera innata. A nosotros nos cuesta andar en la justicia. Esa es la verdad. Por eso lo necesitamos a Él. Por eso se trata de caminar con Dios para caminar en la justicia. Nos cuesta andar en la verdad de Dios, en la justicia de Dios. Vamos a mirar dos pasajes aquí. Mateo 16, 21 al 23, por favor. Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Mira lo que Jesús le empezó a decir a sus discípulos, advertirles que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Que eso era necesario que ocurriera, dice, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Ese era el plan de Dios, ese era lo correcto, ese era lo justo. Entendamos lo que es la justicia de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos, a advertirles, a decirles, esto es lo que tiene que suceder. Este es el plan de Dios, esto es lo correcto. Era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Versículo 22. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Te puedes imaginar esta acción? Al apóstol Pedro reprendiendo a Jesús, reprendiendo a su maestro. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, ¿qué? Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Uy, este pasaje es impresionante como muchos pasajes de la Biblia. Cuando Jesús dice, tenemos que caminar por el camino de justicia, hacer lo correcto de acuerdo a lo que Dios dice, que no siempre es lo más sencillo, ¿cierto? Jesús está planteando una realidad muy poderosa, su muerte. Pero su muerte traería la victoria más grande sobre Satanás y sobre el pecado. El hecho de que tú y yo podamos hoy caminar en el camino de justicia fue gracias a esa muerte. Y al plantear el camino de justicia, al decirles a los discípulos qué es lo que tienen que hacer, Pedro lo lleva aparte y le dice, Señor, esto no puede suceder. Eso no te puede suceder jamás. ¿Sabes qué le está diciendo Pedro? No podemos hacer las cosas como Dios quiere. Eso es lo que Pedro le está diciendo en el fondo. Ahora se lo dice de su ignorancia. No conocía el camino de justicia. No podemos hacer el plan de Dios. Es que muchas veces el plan de Dios no es el más sencillo, no es el más fácil. A veces hacer el plan de Dios es lo que más nos cuesta, pero eso es lo que nos va a poner en la bendición. Comprendamos hoy, iglesia, lo que es caminar en el camino de justicia. Y cuando Pedro le dice a Jesús, eso no te sucederá jamás, Jesús se voltea hacia Pedro y reprende a Satanás. Porque los pensamientos de Pedro eran los pensamientos del diablo, una artimaña del diablo. No hagas lo que Dios te dice que hagas. No seas obediente. ¿Para qué? ¿Para qué vas a seguir los lineamientos de Dios? Haz las cosas a tu manera. Y entonces Jesús reprende al diablo y le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? La Biblia dice que en el camino de justicia se halla la vida y que por ese camino se halla la muerte. La Biblia dice que Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. ¿Y qué quiere Satanás? Hacernos tropezar, hacernos tomar un atajo, un desvío del camino de la justicia. Firme ahí que nadie se va a dar cuenta. Desde que nadie se dé cuenta que esté mintiendo, ¿cuál es el problema? Si tu esposa no se da cuenta que le está siendo infiel, ¿cuál es el problema? Todo el mundo lo hace. Esos no son los dardos de Satanás. Jesús dijo, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás no piensa en las cosas de Dios. Sus artimañas y sus pensamientos vienen a nuestra mente para hacernos salir del camino. Por eso necesitamos la coraza de justicia. Por eso necesitamos estar protegidos con la coraza de justicia.
que es conocer a Dios, comprender su palabra y vivir de acuerdo a su voluntad. Nunca dudes que lo que Dios tiene para ti es lo mejor. Encamínate en ese camino. Haz las cosas como Dios quiere. Puede que sea más lento. Está bien. Puede que sea un poco más demorada la bendición. Puede ser. Pero esa bendición, ese resultado va a ser mucho mejor que el resultado del atajo. Porque el resultado del atajo es el de Satanás. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Isaías 64:6, por favor. Isaías 64:6. Mira lo que dice la Biblia para que estemos claros y pongamos las cosas como deben ser. Todos somos como gente impura. Nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti, pues nos has dado la espalda y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. La Biblia dice que nuestros actos de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Puedes imaginarte eso? Que lo mejor que nosotros podemos hacer aún desagrada a Dios. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando en nuestro corazón no estamos pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando no estamos en el camino de justicia, cuando no nos hemos arrepentido, cuando no hemos reconocido en nuestras manos la injusticia y no nos hemos lamentado por eso. Por eso Santiago decía, límpiense las manos, pecadores. Por eso decía, lloren. Por eso decía que sus risas se conviertan en llanto. ¿Sabes a qué se refiere el arrepentimiento? Cuando nosotros no nos arrepentimos y aceptamos al Señor Jesucristo como el Señor de sus vidas para montarnos en el camino de justicia y caminar de acuerdo a su voluntad, nos pasa esto. Y entonces dice, nos has dado la espalda y nos has entregado el poder de nuestras iniquidades. El poder del pecado es el que gobierna en el corazón de muchas personas. ¿De cuáles personas? De los que no le han entregado de manera auténtica su corazón a Dios. De los que no le han abierto el corazón a Dios. Por eso es que nosotros vemos lo que pasa en una sociedad como la nuestra, en un mundo como el nuestro. Por eso es que a uno ya nada le aterra. Por eso es que uno dice, pero ¿cómo pueden ser estas personas tan corruptas? ¿Cómo pueden haber estos actos de injusticia? Por esto que estamos hablando. Por el corazón pecaminoso. La Biblia dice que nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Cuando no le hemos dado la espalda al pecado, cuando no nos hemos montado en el camino de justicia. Entonces quiero terminar esta charla, esta enseñanza, diciendo esto. Jesucristo es nuestra coraza de justicia. Porque en nosotros mismos nuestra esencia no es la justicia. En nosotros hay una tendencia hacia lo negativo. Pero esa tendencia hacia lo negativo y hacia el pecado es corregida por el Espíritu Santo cuando Cristo está en nuestro corazón. Porque Dios cambia a las personas. Porque unas personas iban en un sentido y ahora van en otra. Por eso la Biblia dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje honradamente para tener con qué alimentar a los suyos. Jesucristo es nuestra coraza de justicia. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él, es decir, en Jesús, recibiéramos ¿qué? La justicia de Dios. Para no ser condenados por esos actos de injusticia, por haber caminado en los caminos de la injusticia. Para no ser condenados por el pecado, dice la Biblia, al que no cometió pecado, es decir, a Jesús, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él es nuestra coraza de justicia, recibiéramos la justicia de Dios. No somos condenados gracias a Jesús. Filipenses 1:11. Llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
Me encanta este versículo. Dice llenos del fruto de justicia. Plenos, llenos del fruto de justicia. Ahora podemos ser llenos del fruto de justicia para estar protegidos de las acechanzas del diablo, tanto en nuestra parte anterior como en nuestra parte posterior, en el frente o en la espalda. Cuando estoy caminando en la justicia no tengo miedo. Cuando estoy caminando haciendo lo correcto no tengo temor. Puedo caminar con la frente en alta. ¿No fue lo que Dios le dijo a Caín? ¿Por qué estás tan aburrido, Caín? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hubieras hecho lo correcto, tendrías tu frente en alto. Yo no puedo andar con la frente en alto cuando ando en los caminos de injusticia. Pero la Biblia dice, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo. No nos engañemos. Es por Él que nosotros ahora podemos caminar en la justicia y entonces ser protegidos. Y cuando caminamos en la justicia es para darle gloria a Dios y para darle alabanza a Dios. Cuando hacemos lo correcto de acuerdo a lo que Dios piensa que es lo correcto, de acuerdo a lo que Dios dice que es lo correcto, lo estamos alabando a Él. Cuando tú te niegas a firmar ese contrato que tiene por debajo una dádiva, cuando por encima de la mesa dices esto no se puede hacer, todo lo que se haga aquí en esta oficina se hace por encima de esta mesa y a la luz, ¿sabes qué estamos haciendo? ¿Sabes qué estás haciendo? Dando gloria y alabanza a Dios. Cuando coges el papel por debajo y pegas la firmada, es lo contrario, camino de injusticia. Y la manera de poder caminar en esa justicia es por el fruto que Jesús da en nuestro corazón. Primera de Pedro 2:24. Él mismo, hablando de Jesús, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Pecadores, límpiense las manos, decía Santiago. Él mismo llevó al madero nuestros pecados. ¿Quién no ha cometido un acto de injusticia? ¿Quién no se ha equivocado en la vida? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha hecho algo que no es lo correcto, que no es lo justo? ¿Quién no se ha equivocado en esto? Jesús mismo llevó al madero todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Qué hermosa la palabra de Dios. Jesús llevó al madero todas las cosas malas que nosotros hacíamos, para que muramos a esas cosas. El que practica el pecado no es un hijo de Dios. Para al morir a esas cosas y vivir para la justicia. Es decir, que ahora, porque Cristo es nuestra coraza de justicia, podemos hacer lo correcto por la obra de Jesucristo en la cruz. Si tal vez alguien allí está diciendo, pero ¿cómo hago para abandonar esto que estoy haciendo mal? ¿Pero cómo hago para dejar atrás esto que estoy haciendo mal? Comprende lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta noche. Jesucristo murió en la cruz. Allí, dice la palabra de Dios, llevó nuestros pecados para que nosotros dejemos de hacer lo malo y comencemos a hacer lo bueno, comencemos a hacer lo justo y vivamos para la justicia. Puedes vivir para la justicia, puedo vivir para la justicia ahora por la obra de Jesucristo en la cruz. No tengas miedo. Dale la espalda al pecado y dale la cara a Dios. Cuando damos la cara a Dios, le damos la espalda al pecado. Por eso no tenemos problema. La coraza nos cubre en el frente y en la espalda. Gracias a Dios. Por sus heridas, dice, ustedes han sido sanados. Y terminamos con este versículo de primera epístola de Juan 2:29. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. ¿Quién es nuestra coraza de justicia? Es Cristo. En tu corazón y en el mío, la justicia no brota de manera natural. Es la consecuencia de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, por habernos arrepentido de nuestros pecados. Y dice entonces el apóstol Juan, si reconocen que Jesucristo es justo, y lo es, Dios es el único justo. Alguien se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, no hay uno solo sino Dios. Jesucristo es justo, Él es Dios. Reconozcan también que todo el que practica la justicia, ha nacido de Dios. Para practicar la justicia
necesitamos nacer de nuevo. Nuestro corazón no viene diseñado para practicar la justicia. Está diseñado para practicar la injusticia. Y la única manera de dejar atrás esos actos de injusticia, de cambiar nuestra manera de ser y de vivir para ser protegidos por la coraza de justicia, es nacer de nuevo a través del Señor Jesucristo, porque Él es nuestra coraza de justicia. Mis amados, la protección en nuestras vidas contra los engaños y las acechanzas, las artimañas del diablo, es hacer las cosas como Dios espera que nosotros las hagamos. Y la única manera de hacer las cosas como Dios espera que las hagamos es estar en el camino de la justicia. Y la Biblia dice que Jesucristo es el camino. Así que te animo a tomar el camino del Señor, a abrir tu corazón, a entristecer nuestro corazón por causa del pecado, de las cosas que hemos hecho mal, arrepentirnos de corazón, decirle: Señor Jesucristo, yo me arrepiento, yo te necesito, doy la espalda al pecado y empiezo a caminar conforme al camino de justicia. ¿Para qué? Para ser protegidos, para romper con las mentiras del enemigo y sus engaños y caminar de acuerdo al plan que Dios tiene para nosotros. Hagamos una oración, es importante en esta noche. Amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra confronta nuestro corazón. Pero al mismo tiempo que la confronta, nos da una salida, es decir, la conforta. Tu palabra conforta, Señor, el alma abatida. Tu palabra conforta el corazón desanimado. Y, Señor, todos y cada uno de nosotros, los que estamos conectados en esta transmisión, de una u otra manera, hemos dado lugar a la injusticia. Nos hemos equivocado, hemos cometido errores y pecados. Pero ahora estamos, Señor mío, siendo confrontados para transformar nuestra vida. Revisamos nuestras manos, miramos los actos de injusticia, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a cambiar. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestra justicia. Porque gracias a ti podemos caminar ahora en la justicia para ser protegidos. Señor, gracias, porque la verdad es que Satanás había ganado ventaja en muchos de nosotros por muchos actos de injusticia. Y por mucho tiempo ganó ventaja con engaños, engañando a las personas. Si esto sale a la luz, tu vida fracasará. Si esto que estás haciendo sale a la luz, serás señalado. Y ha aprovechado Satanás no solo llevando a las personas hacia la injusticia, sino acusándolos, porque es un acusador y un engañador, porque es un pecador. Pero el que vive en la luz, el que te da la cara, el que reconoce sus faltas, sus pecados y se encamina hacia la justicia, vive protegido y Satanás no lo puede engañar. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor, por esta información tan poderosa de tu palabra, porque tú ahora mismo estás liberando personas, Señor. Ahora mismo, Señor, algunos están siendo liberados de ataduras que por años, Señor, pueden tener por haber hecho las cosas de los hombres, como le dijiste a Pedro. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Gracias, porque en la cruz del Calvario llevaste nuestros pecados para que muramos a esos pecados y vivamos para la justicia. Yo te alabo, yo te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Te doy toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por darme toda su atención, por brindarme su atención en este estudio de la palabra de Dios que está siendo poderosísimo. Compartamos con otras personas que estamos estudiando la palabra de Dios de esta manera, porque esto que hemos escuchado nosotros hoy es necesario que otras personas también lo escuchen. Pero antes de terminar, me gustaría que oráramos especialmente por si hay alguna persona nueva que está conectándose con este mensaje y que la palabra de Dios ha llegado a lo profundo del corazón. Tal vez nunca hiciste una oración para recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. La Biblia dice claramente que si confesamos con nuestra boca, confesar con la boca, y creemos en el corazón, creer en el corazón, somos salvos. Confesar nuestros pecados con la boca, confesar que le hemos fallado a Dios, arrepentirnos del fondo del corazón, es algo fundamental.
pero debemos hacerlo confesando a Jesús con nuestros labios y creyéndolo en nuestro corazón para obtener la salvación y poder estar en el camino de la justicia. Si nunca hiciste esa oración, te invito a que repitas conmigo y con todos de esta manera. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si hiciste esa oración hoy por primera vez, te animo a que nos dejes los datos. En la descripción del video en YouTube encuentras un link para que nos comuniques que te has conectado con Dios. Queremos saber en qué podemos servirte. Bienvenido a casa. Que Dios los bendiga. Bueno, iglesia, vamos a hacer una oración muy especial también por los diezmos y por las ofrendas. Que Dios los bendiga por la fidelidad. Sigan siendo fieles a Dios. Vamos a ser fieles a Dios en este tiempo. Vamos a practicar la palabra de Dios, el camino de justicia. Y vamos a ver cómo Dios responde, porque esa es la promesa de Dios. El principio del diezmo y la ofrenda lo practicamos en la iglesia de manera voluntaria. Pero sabemos todos que al practicarlo tenemos bendición. Yo te animo, si no has comenzado a hacerlo, a que lo hagas. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu fidelidad. Porque en medio de estas circunstancias por las que hemos venido atravesando, que no son para nada fáciles, vemos tu protección, tu provisión y tu cuidado. Para todos aquellos, Señor, que siendo fieles a los principios de tu palabra, practican, Señor, esos principios. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús por los diezmos y las ofrendas en la iglesia. Yo te alabo, yo te bendigo, porque tú has dado, Señor, la provisión a los hogares y hemos sido sensibles para entregar lo que te corresponde. Bendigo de manera muy especial a cada persona que ha diezmado y ofrendado. Y te pido, Señor, que si en algún hogar hay una dificultad en esta área económica, falta de empleo, dificultades en los negocios, Señor, situaciones difíciles como consecuencia de lo que está sucediendo, tú te manifiestes y te glorifiques de manera muy especial. Estamos confiando en ti, Señor, y tú estás por encima de todas las cosas y de todas las personas. Y te damos gracias por eso, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Al final de este video vas a encontrar el número de la cuenta de la iglesia y en la descripción del video en YouTube también la encuentras para que practiques el principio del diezmo y de la ofrenda. No olviden que mañana tenemos reunión, o tienen las mujeres a las 5 de la tarde en línea, su reunión de mujer integral, pero los hombres tenemos a las 8 de la noche una reunión poderosa en línea para encontrarnos todos como hermanos y sobre todo con Dios. El sábado las reuniones de jóvenes y el domingo nuestro servicio. Invita a más personas, comparte el link. Es tiempo de evangelizar, es tiempo de compartir lo que Dios está haciendo con nosotros. Padre bendito, gracias te damos por este servicio tan especial. Tu palabra es hermosa, tú eres hermoso. Gracias por tu fidelidad. Bendigo la vida de cada preciosa persona que se ha conectado, Señor, con esta palabra. Y te pido que tu palabra, Señor, crezca en nuestro corazón y dé fruto abundante en Cristo Jesús. Gracias porque nos sostiene tu verdad. Nos sostiene, Señor mío, los principios revelados en tu palabra. Gracias, Señor, nos sostienes tú de tu poderosa mano. En el nombre del Señor Jesús. Yo te alabo, yo te bendigo y te doy gracias por la oportunidad de reunirme, Señor, de esta manera con cada una de estas hermosas personas, en el nombre del Señor Jesús. Bendecimos las actividades de la semana, las reuniones que tenemos en estos días y nuestro próximo servicio este domingo, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, que Dios los bendiga, a todos y cada uno de los que se han conectado. Nos vemos el domingo. Hasta pronto.